Nicolás Stolkin. Venezuela, el país donde la óptica de los medios se pone patas arriba. 5 de agosto de 2017. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X. Venezuela, un país muy especial. Para todo aquel que le fascina estudiar los medios de comunicación, Venezuela es el país ideal para estudiar el funcionamiento de los mismos. Como todos sabrán, Venezuela ha estado permanentemente en la óptica de los medios desde que la revolución bolivariana irrumpiera junto al comandante Hugo Chávez Frías. Nos atreveríamos a afirmar que, el tema de Venezuela es el tema que ha estado por más tiempo en los noticiarios internacionales de Latinoamérica. Y, si somos inteligentes, nos daremos cuenta que todo lo divulgado por los grandes medios respecto a Venezuela, por lo general todo suele ser negativo. Pues bien, eso se llama guerra mediática o campaña mediática contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Nota: recordar siempre que los medios son la voz de las élites económicas. Una cosa que siempre debemos tener en cuenta es que cada cosa que los grandes medios divulgan no están por nada. Todo tiene un fin. Pero cuando se trata de Venezuela, no se trata de informar, sino más bien de manipular a la opinión pública para que ésta tenga una opinión negativa respecto al gobierno bolivariano de Venezuela. Por tanto, no es de extrañar que, ignorantes que difícilmente se dan el trabajo de pensar, traguen todo lo que emiten los grandes medios de comunicación y repitan todo lo que estos difunden. ¿Y para qué hablar de la hipocresía en la cual suelen estar sumergidos los periodistas, que no son más que mercenarios de la información? La óptica de los medios cuando se trata de Venezuela suele estar patas arriba. Es interesante, porque vemos cosas que en otros países suele tener otro significado o porque vemos de manera distinta lo que hemos entendido de otra manera. Si enfocamos bien con respecto a lo que nos muestran de Venezuela, nos daremos cuenta de muchas cosas que chocan con nuestro entender. Para empezar, nos vienen diciendo desde hace un buen rato que Venezuela es una dictadura o que ahora sí es una dictadura. Y la palabra dictadura irremediablemente nos transporta a las dictaduras que vivieron Latinoamérica en el siglo pasado: Nicaragua, República Dominicana, Cuba, Chile, Argentina, etc. Todos sabemos de los horrores que los pueblos en América Latina vivieron. Pero como llamar dictadura a Venezuela nos suena ya un poco extraño, entonces lo que han inventado, después del fallecimiento de Fidel Castro, es que hay dictaduras de izquierdas y dictaduras de derechas, y que ambas son malas. Es así entonces como han logrado meter a Cuba y Venezuela dentro del concepto de dictaduras de izquierdas. No hay fosas comunes, asesinatos extrajudiciales, detenidos desaparecidos, torturas hasta la muerte, amenazas de muerte, con las cuales vivió Latinoamérica, pero, según la nueva retórica burgués, son dictaduras de izquierda. Pero, aún así, vaya dictaduras que hay. En Cuba su pueblo tiene garantizada la educación y la salud, pero le tienen que llamar dictadura porque no hay libre empresa y porque no hay partidos políticos como están acostumbrados dentro del sistema capitalista. Se les olvida aquí que en Cuba rige el modo de producción socialista, muy distinto al modo de producción capitalista. Pero como la URSS se derrumbó e instalaron que el socialismo había fracasado, al darse cuenta que no fracasó en Cuba se encargaron de hacerle la guerra o censurarlos para que sus éxitos sociales no se propagasen para los demás países. Por otro lado, el caso de Venezuela es distinto. Si bien el modo de producción sigue siendo capitalista, existe un proceso socialista en curso. Pero como las élites económicas venezolanas y extranjeras han perdido terreno por dicho proceso, entonces lo natural es que quieran hacerle la guerra a ese proceso. A las élites económicas les duele no tener el control del mayor recurso natural de Venezuela, el petróleo. Y más aún, cuando ya está probado que en Venezuela están las mayores reservas de petróleo en el mundo. Y todos sabemos el valor que se le da a la energía en el mundo, y más aún cuando es el recurso más apetecido por las grandes potencias. Entonces para nada es extraño que Estados Unidos, como gran potencia, tenga especial interés en Venezuela. No olvidemos que estamos dentro de su patio trasero. América para los americanos, ¿les suena? Doctrina Monroe. Por lo que, para nada es de sorprender que Estados Unidos junto con sus aliados opositores venezolanos estén trabajando juntos, llámese guerra económica, política, social. En otras palabras, hacerle lo más difícil la vida al pueblo venezolano y al proceso bolivariano. Es así entonces que nos encontramos con acaparamientos de productos para poder generar disgusto dentro de la población hacia el gobierno bolivariano. La oposición, por supuesto, ha de negar su participación y le ha de echar la culpa al gobierno. No hay acaparamiento de productos para la oposición, para ellos hay un mal gobierno.
Fue así entonces que la oposición venezolana terminó convirtiéndose experta en hacer magia, y con la gran ayuda de los grandes medios de comunicación. Si se dan cuenta, todo dirigente que es apresado por X motivo, inmediatamente es convertido en preso político. Tienen el don de convertir a los victimarios en víctimas. Y es que Venezuela es muy especial, si aún no se han dado cuenta. Los defensores de los DDHH opositores como Lilian Tintori, defienden a terroristas. La oposición antichavista es amante de la constitución bolivariana, los han visto con el librito en la mano. Y ahora cuando hay elecciones por la constituyente, nadie vota. Los chavistas se queman solos y les disparan de la nada. Las bombas explotan solas, casualmente cuando pasa alguna comitiva de la Guardia Nacional Bolivariana. Los manifestantes son pacíficos, pero les gusta trancar las calles, tirar piedras, linchar y quemar gente. La oposición venezolana denuncia ante el mundo una dictadura, pero resulta que pueden viajar libremente por el mundo, salir a la calle a expresarse, dar entrevistas, etc. Y lo más gracioso de esta Venezuela especial, es que la oposición antichavista tiene una pareja que se autodenomina chavista y que se agrupa en una cosa llamada chavismo crítico. Un matrimonio, al fin y al cabo, pero que duermen en camas separadas. Uno es el proveedor y la otra se abre de piernas, porque es la antigua ex pareja despechada del oficialismo. Despechada que jura que la está haciendo de oro, pero que se hace daño a ella misma. Despechada que no es más que un instrumento para fortalecer el discurso opositor y burgués del imperialismo. Y es que las sensibilidades han cambiado demasiado, gracias al buen trabajo de los grandes medios. Quizá por ello los medios suelen escandalizarse al mínimo detalle, así como ahora nos escandalizamos junto a los medios por un perrito maltratado, maltrato animal, un niño corregido, maltrato infantil, un niño acosado física y psicológicamente, bullying, un chiste que se ríe de la mujer, machismo, un chiste que se ríe del homosexual, homofobia, una crítica hacia Israel, antisemita, etc. Los medios y Venezuela, la famosa y archimencionada preocupación por Venezuela siempre ha sido una farsa. Los grandes medios nunca han estado preocupados por lo que pasa en Venezuela. El juego de los medios con respecto a Venezuela, siempre ha sido la manipulación. Han creado una realidad que no es tal. Si en verdad estuvieran preocupados, los grandes medios estarían más enfocados con lo que pasa en México y los innumerables asesinatos, desaparecidos, amenazas, fosas comunes, etc. Si en verdad estuvieran preocupados, los grandes medios estarían más enfocados con lo que pasa en Colombia y los paramilitares, los millones de desplazados, los dirigentes asesinados, etc. o lo que sucede en El Salvador y las pandillas. Sin embargo, los grandes medios están preocupados por lo que pasa en Venezuela, donde la dictadura no persigue a periodistas, ni los asesina. No asesina a dirigentes. No se habla de fosas comunes, desaparecidos, torturas. Los medios de comunicación privados son libres de publicar lo que les apetezca, etc. Y, más encima, una dictadura que le permite a su pueblo participar periódicamente en elecciones o algún referéndum. ¿Qué países autodenominados democráticos permite los niveles de participación popular que hay en Venezuela? ¿México? ¿Perú? ¿Colombia? ¿Chile? ¿Estados Unidos? ¿España? Pero dicha preocupación, para que entendamos, no es más que manipulación para que una gran potencia como los Estados Unidos pueda meter mano en el petróleo venezolano. Venden un producto al mundo, violencia, muerte, mentiras, ridiculeces igual manipulación, para favorecer los intereses de un imperio. ¿Acaso creen que esa preocupación por Venezuela existiría si no existiera toda esa riqueza petrolera? Algunos dirán que la OEA, ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Iglesia, ¿qué hay de sus preocupaciones? Mentiras. Todos ellos son instrumentos del gran capital occidental, de las clases dominantes, cuya preocupación suele ser amplificada por los grandes medios cuando mejor les conviene. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los grandes medios cuando la ONU vota en su mayoría contra el bloqueo hacia Cuba o contra cualquier medida que vaya en contra de los intereses del imperio estadounidense? Lo pueden mencionar, claro, pero, por lo general, suele ser la anécdota del día, y nada más. Ahora, ¿cuál es el producto que hoy nos han vendido los grandes medios, después de celebradas las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela? Todos dan a entender que ha habido fraude. Y los inocentes periodistas se quejan de que no haya organismos independientes en Venezuela que puedan confirmar quién dice la verdad. No se puede verificar ni lo uno ni lo otro, declararía el periodista Carlos Zárate de Canal 13, Chile. O sea que no se pueden verificar los resultados de la oposición ni los resultados oficiales.
Cosa más extraña, porque cuando hay elecciones en sus propios países los periodistas, por lo general, se ajustan a la voz oficial y todo lo demás suelen no darle tanta voz o importancia. Inclusive los periodistas suelen tener opinión. Pero ahora los periodistas, curiosamente, quedan sin opinión cuando pasan las imágenes descaradamente de la explosión al pasar una caravana motorizada de la Guardia Nacional Bolivariana, siendo que la misma escena la suelen titular como atentado. Creen que, si esa escena de la explosión ocurriera en los Estados Unidos o Europa, los periodistas solo se limitarían a ignorar gravedad de lo sucedido y decir violentas manifestaciones. Claro que no, incluso estaríamos una semana con el título atentado terrorista, con el cual la voz oficial suele declarar. Pero como dicha explosión ocurre en Venezuela, entonces para ellos es parte del descontento de la población o de la resistencia. Por eso aquí es bueno siempre recordar las palabras de Malcolm X. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. @Stalking. Lee y comparte. Ayuda a que la contrainformación llegue a más personas. Share on Facebook, share on Google, más tweet about this on Twitter, share on LinkedIn, share on Reddit, mail tistoso meone. Insare. Un comentario. Laura del Fargue. 6 de agosto de 2017 a Tunam. Correcto y certero análisis. Venezuela funciona como una especie de espejo maligno. Y resulta muy interesante comprobar cómo los de ratas del euro se quedan sin argumentos cuando se sabe defender con criterios a la Venezuela bolivariana. Se puede ver cómo los socialistas como Felipe González, el señor X del terrorismo de Estado conocido como Galo Mr. Esgal Natural, se declaran progolpistas militares denunciando un presunto golpe democrático de Maduro cuando el compañero Nicolás lo que hace es convocar una asamblea constituyente como excelente método para darle más voz al pueblo bravo de Venezuela. Pero, claro, eso a los terroristas de la oposición les sienta como un tiro por la espalda y no les duelen prendas de exigir una supuesta intervención imperialista para salvar a Venezuela del diabólico comunismo. Pero, Venezuela nos ofrece un terreno de donde poder sacar muchas lecciones políticas. Lo que no se puede llamar democracia es a la impostura política que han creado los poderes financieros en la Europa otanista. Lo que no se puede llamar socialismo es la mentira política que vende la democracia. Y con bravo empeño la Venezuela nos ofrece a diario lecciones de las que aprender. Si alguien de Podemos sigue conservando la inocencia de que con obtener el triunfo electoral ya la lucha política hará el resto entre algodones, debería de tomar nota de las advertencias que se le van haciendo a diario por la carroña social que ha sido alimentada por el franquismo y el borbonismo en este sacrosanto reino católico de los bribones, y que no para de dejar sus criminales comentarios en las redes sociales. Y tomar nota de esa advertencia significa, entre otras cosas, empezar a elaborar un proyecto de luchas sociales, donde hay que saber armarse con conciencia para no ser borregos dóciles que van al matadero de forma voluntaria, pasiva y resignada. La Venezuela de Chávez y de Maduro les recuerda a diario a los socialistas del imperialismo euroyanqui de la OTAN, organización del terrorismo desde la América del Norte, lo cobardes y lo vendepatrias que están hechos. Y eso no gusta. De ahí que sus redes mediáticas y pesebres electorales hagan su guerra diaria contra todo lo que nos enseñan nuestros camaradas venezolanos con sus esfuerzos y quehaceres políticos, ideológicos, militares, económicos. Comentar.